Antes de empezar, aclaro que para entender esta saga debes ver las anteriores partes. Los links están en la descripción para verlos. Dictadores de América Latina, parte 6. Nicaragua. Anastasio Somoza García se destacó por asesinar a Augusto César Sandino, responsable en el golpe de Estado del 6 de junio de 1936. De ahí llegó al poder un año más tarde. En 1937 reprimió al pueblo, responsable de la muerte de 3 generales y un niño. Se gastó más de $140,000 en su visita a los Estados Unidos. Militarizó los servicios públicos durante su primer mandato. Es también responsable del fraude electoral en las elecciones de 1947. Volvió al poder de manera democrática en 1950. Causó que iniciaran la revuelta el 4 de abril de 1954. Quienes iniciaron la revuelta fueron capturados y asesinados por órdenes de Baile. Aunque parezca increíble, quienes eran cercanos a él se volvían ricos estando en puestos públicos. También fue apoyado por los Estados Unidos. El 21 de septiembre de 1956, a las 23:20 horas, después de bailar Caballo Negro de Damasco Pérez Prado, fue asesinado a tiros por Rigoberto López Pérez. Sus guardaespaldas asesinaron al joven. Más tarde fallece, dejando a su hijo a cargo. No he sido Anastasio Somoza que Debayle. hayan habido ejecuciones sumarias porque en primer lugar está rigiendo en Nicaragua la Constitución. Se destacó por continuar la dictadura de su padre, Somoza García. En su primer tiempo de gobierno no hubo nada malo, pero antes de entregar el poder, hizo un pacto en 1972 para reelegirse meses más tarde. El 23 de diciembre de ese mismo año hubo un terremoto que azotó la capital, dejando a 10,000 muertos. Dejó el centro destruido. Debayle estaba como jefe de la Guardia Nacional durante los rescates a la población capitalina. Debayle se robó la mayor parte de la ayuda humanitaria con su cómplice Howard Hughes. Fue reelegido en 1974. Semanas más tarde, el FSLN mandó a 13 soldados a asaltar la casa del ministro de Agricultura y Ganadería, tomando también rehenes, entre ellos el embajador de Chile. Tras esto, incidentes Debayle reprimió al pueblo. Censuró los medios de comunicación tras el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, causando la insurrección del pueblo nicaragüense. El 22 de enero de 1978, 25 miembros del ESLN asaltaron el Palacio Nacional tomando rehenes. El comandante a cargo exigió la liberación de los guerrilleros presos, medio millón de dólares y 2 aviones con destino a Panamá y Venezuela. Más tarde, Debayle se divorció. Estalló una guerra civil por su culpa, dando la orden de asesinar civiles y bordear las ciudades principales de Nicaragua, tomadas por Cuba, Venezuela y Panamá, Costa Rica y México, quedándose más aislado, haciendo que los rebeldes ganaran poco a poco. Más tarde se supo de la muerte del periodista Bill Stewart, causando que perdiera el apoyo de los Estados Unidos. Huyó a Miami el 17 de julio de 1979. Tuvo refugio en Paraguay gracias al dictador Alfred Stirner, llevándose millones de dólares consigo que eran del pueblo. Fue asesinado cerca de su casa el 17 de septiembre de 1980.
Venezuela. Juan Vicente Gómez llegó al poder el 19 de diciembre de 1908 a través de un golpe de Estado, derrocando al presidente José Cipriano Castro Ruiz. Se hizo conocido por ser manipulador. Durante su dictadura, en 1920, el Congreso promulgó la primera ley de hidrocarburos que aumentaron las rentas superficiales que permitían a los propietarios obtener concesiones, incrementando el área de las reservas nacionales, disminuyendo la lista de artículos de libre exportación por las compañías petroleras, causando protestas, estallaron escaramuzas, hubo hambrunas, mandó a callar la oposición, suprimió la libertad de expresión, prensa y legalizó los partidos políticos. El 17 de diciembre de 1935 muere en Maracay por una uremia, dando fin a su dictadura. Marco Pérez Jiménez llegó al poder sustituyendo al presidente Germán Suárez Flameri el 2 de diciembre de 1952. Durante su dictadura, o más bien desde que empezó, realizó cambios en el país en el sector económico y social con la ayuda del petróleo. Modernizó las Fuerzas Armadas. Todo bien al principio. Destacó por represión a la disidencia, tortura contra detenidos, hubo protestas y legalizó los partidos políticos. Mucha gente vivía en la pobreza extrema. Suprimió garantías ciudadanas, libertades, sindicatos, mandó a asesinar a opositores. También fue responsable del homicidio de Antonio Pinto Salinas. Tenía bajo control los medios de comunicación, solo permitía a lo que quería que escuchara el pueblo. El 1 de mayo de 1957, la Iglesia leyó una carta por todo el país sobre la dictadura, pero solo se le prohibió decir sobre el gobierno. El 23 de enero de 1958, tropas del ejército venezolano intentaron realizar un golpe de estado en el cual fracasó. Poco a poco hubo amotinamientos, con el mismo resultado. Fracasos más tarde, Venezuela empezó a tener dificultades económicas, causando que estallara protestas. El 21 de febrero de 1958 hubo una huelga general. El 23 de enero de ese mismo año, los militares y el pueblo venezolano se unieron para derrocarlo, obligándolo a huir del país rumbo a República Dominicana. Más tarde es capturado y llevado a la justicia. Falleció el 7 de febrero de 2001 en España. Leíamos qué hacer Hugo Rafael de Lenin, Chávez como tú Frías. sabes. Leíamos a Bolívar. Este dictador se hizo conocido por aprovechado. Todo comienza en 1989 al ver la represión durante el Caracazo. El 4 de febrero de 1992 comenzó con un golpe de estado el cual fracasó, con un saldo de 14 muertos y 53 heridos. Chávez quedó preso, pero fue liberado 2 años después. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. En 1998 se postula a la presidencia, ganándolas. Tomó el poder el 2 de febrero de 1999. Tras esto, Chávez se dirigió a Cuba, reuniéndose con Fidel Castro en La Habana. Se hizo tratos con Fidel, se le daba petróleo, alimentos, a cambio de técnicos y médicos. Según Chávez, Castro se volvió un mentor en el año 2000. Se fue a Irak, Bagdad, reuniéndose con el dictador Saddam Hussein para los tratados de la OPEP. Durante sus primeros años en el poder estuvo como un santo, no hubo problema. Se religió por segunda vez en el año 2001. Chávez se empezó a aprovechar tras el desastre natural del huracán Mitch
en Vargas. Tras esto, Chávez modifica la bandera, la historia, y de ahí creó la República Bolivariana de Venezuela. De ahí nace el chavismo. Empezó a comprar más armas que medicamentos en abril del 2002, donde hubo manifestación la cual fue reprimida. Estalló un golpe de estado, la cual fracasó. Tomó el control de la CNN con ayuda de Jorge Rodríguez. De ahí empezó con los fraudes electorales. Más tarde despidió personal de PDVSA, tomando el control por completo. Causó una protesta masiva a nivel nacional, la cual fue reprimida y con varios muertos. Más tarde empezó a apropiarse del sector privado, entre ellos bancos, empresas, fábricas y las propiedades de los empresarios, causando un desabasto en toda Venezuela. Tras esto, María Corina Machado Parizca encaró a Chávez enfrente de todos. Hubo un paro petrolero, en pocas palabras, huelgas. Inició en el 2002 y finalizó en el 2003. Empezó a hacer tratos con los cárteles de México, Colombia y el cártel de los soles. Causó que aumentaran los índices de criminalidad, causó que hubiera cientos de muertos por la violencia. Creó también el Partido Socialista Unido de Venezuela. Invitó a Venezuela a otros dictadores, entre ellos Muammar el Gaddafi, Don Fidel Castro, Roberto Mugabe, Bashar al-Assad y otros más. También tenía como aliados a las FARC, el ELN. Fue regañado por el presidente Andrés Pastrana en Colombia. Creó las guerrilleros, los colectivos, con tal de tener más control. Y de ahí empezó a sembrar terror. Se empezó a apropiar poco a poco de todos los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, causando que estallaran protestas a nivel nacional. Varios estudiantes universitarios le hicieron frente a Chávez. Negociaron llevando a cabo una votación, las cuales los estudiantes ganaron. La opción del no, 4.504.354 con un 50.70%. Chávez admitió su derrota. Y eso tiene dos componentes: sangre y mierda. Como seres humanos, pues. Toma nota, Lugo Galicia, porque lo tuyo es lo último, este último que he dicho. Eso es mierda. Y aquí lo que hay es dignidad. Dejen quieto al que está quieto. Sepan administrar su victoria. Pero ya le están llenando de mierda. Es una victoria de mierda. Y la nuestra, llámenla derrota, llámenla, pero es de coraje, es de valor, es de dignidad. Golpea, imperio. Mira, no nos hemos movido un milímetro. Bueno, nos moveremos, vamos adelante. Me voy a atender a Mesaro. Muchas gracias. Lamentablemente, eso lo frenó de manera temporal. Tras esto, Chávez se volvió más extremista. Se religió por tercera vez en el año 2007. Ese mismo año empezó a introducir el socialismo, la cual a través de la historia ha traído desgracias. Empezó a echar a prisión a la gente que se le oponía a su gobierno. Creó la tumba, una prisión subterránea con un frío infernal. Arremetió con los católicos, judíos, cristianos y otras religiones. Mandó a atacar a varios diputados. Leopoldo empezó a reunir coraje. Reunió al pueblo venezolano haciéndole frente a la dictadura de Chávez junto a Antonio Ledesma, pero al final fueron capturados y encarcelados. Estallaron protestas, las cuales fueron reprimidas de manera violenta, con francotiradores incluidos, llegando a asesinar a inocentes. También fueron atacados
diputados y mandó a torturar a los que mandaba a capturar. Tras la caída del precio del petróleo, causó una hambruna, escasez de alimento. Con eso, a Chávez se le facilitó mucho en controlar a la población, causando que empezaran a colapsar algunos sistemas sociales. Chávez le echó la culpa a los colombianos, con ayuda de Nicolás Maduro Moros. Primero registraron las casas, después los deportaron. Lo más curioso es que las marcaban con R de revisado, RD, revisado y demoler. Esto empezó a realizar a contagiar el socialismo, pero no lo logró. Empezó a lavarle el cerebro a cientos de personas. Corrió a la DEA, causó una crisis energética que duró del año 2009 al año 2011. En el año 2011 enfermó de cáncer. No se sabe qué tipo de cáncer padecía. Se sospecha que padecía de cáncer de próstata u absceso pélvico. Dijo a todos que su vicepresidente Nicolás Maduro Moros estaría al frente de todo si algo le pasaba. El 5 de marzo del 2013, a las 5:20 p.m., fallece en el Hospital Militar de Caracas. Más tarde, anuncian su muerte. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. A su funeral asistieron Evo Morales, Daniel Ortega, entre otros. Muchos le dieron el último adiós. Prohibieron tomarle fotos. Lo que estás viendo en pantalla es una imagen hecha a computadora con las descripciones de quienes lo vieron. Esta es su tumba hoy en día. Si me preguntan, estoy muy de acuerdo con los del vacilón de la mañana. Hugo Chávez. Sí. Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami. Sal de Venezuela, cabrón, terrorista, estás acabando con el pueblo, coño. Animal, asesino. ¡Cabrón! Más tarde se supo que siempre consultaba con brujos. Hoy en día se le considera un santo, que de santo no tuvo nada. Incluso el periodista Jorge Ramos, en las entrevistas que le hizo, reveló su verdadera personalidad, que era manipuladora, carismática y aparte mentiroso. Hoy en día se le considera uno de los peores dictadores de América Latina. Su legado fue dejar el país en muy malas condiciones. Dejó los primeros indicios de la migración venezolana a otros países. También un país con hambre. Estas historias continuarán.